Hoy yo no sé cuál es el miedo que te detiene. Yo no sé cuál es la duda que no te ha permitido entender lo que dice Isaías 41, versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios. Dios está diciendo, yo soy tu Dios. ¿Cuál es tu miedo? Vuelve y repítelo. El Señor es mi Dios. Cuando te das cuenta, cuando entiendes quién es tu Dios, tu miedo comienza a hacerse pequeño, tu duda comienza a no tener sentido porque reconoces quién es tu Dios. Así que ningún efecto del miedo, ni físico, ni emocional, ni espiritual, podría detener a un hombre y a una mujer que ha entendido que el Señor es su Dios. Ningún temor, ningún miedo puede detener a un hombre, a una mujer que ha reconocido que Él es quien sostiene su mano derecha. Ningún temor, ningún miedo podrá detener a un hombre que ha recibido una palabra de Dios que le declara, no temas, yo te ayudaré. ¿Hay algo que te esté acusando en esta hora? ¿Algo que te esté causando miedo? ¿Algo que te esté causando ansiedad? En esta hora, imagina a Dios hablándote. En esta hora, entiende que yo solo soy un instrumento para comunicar el mensaje de Dios para tu vida. El mensaje que tú necesitas recibir. Y si está conectado o conectada en esta hora es porque Dios quería que tú hoy recibieras esta palabra. No temas, yo te ayudaré. En el libro de Isaías, capítulo 41, desde el versículo 10 al 13, la palabra de Dios dice lo siguiente. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no lo hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te han hecho la guerra. Versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios. Todo esto sucederá, dice el versículo 13, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con su diestra. ¿Qué te dice el Señor en esta hora? Dice el versículo 13, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Yo voy a repetir lo que te dice el Señor en esta hora. Versículo 13, Isaías 41, no temas, yo te ayudaré. ¿Qué miedo necesitas dejar ir hoy? ¿Qué miedo debes soltar? ¿Qué miedo debe dejar de hacerte correr, de hacerte huir en este día? El temor al futuro, el temor a estar solo o sola, el temor a la escasez, a la necesidad. No importa cómo se llame el temor que enfrentas hoy, no importa cuál sea ese miedo que hoy te persigue, dice el Señor, no temas, yo te ayudaré. Qué maravilloso es poder contar con el respaldo y la ayuda de alguien que entendemos que tiene la capacidad de ayudarnos. Porque hay quienes en ciertas circunstancias no pueden ayudarnos.
Hay quienes a veces muy gentilmente nos ofrecen su ayuda y nos dicen, te ayudaré en lo que sea posible para mí. Porque hay cosas en las cuales no podemos ser útiles. Hay situaciones en las cuales no podemos ayudar. Hay quienes tienen el conocimiento para resolver cosas, pero a veces no necesitamos conocimiento, a veces necesitamos recursos. Pero hay quienes a veces tienen los recursos, pero no tienen el conocimiento para podernos ayudar en situaciones en las que necesitamos ayuda, que no necesariamente tiene que ver con recursos, sino con dirección, con sabiduría. Cuando tenemos un hermano mayor que en medio en nuestro diario vivir, en la vida, en nuestra infancia, podemos contar que tenemos el respaldo de alguien mayor que nosotros, que cuando enfrentemos ciertas amenazas, humanamente hablando, podemos contar con que ese hermano mayor nos va a respaldar. Cuando contamos con que tenemos un padre que tiene los recursos para ayudarnos en nuestras necesidades económicas o físicas. Pero hay momentos en que nadie nos puede ayudar. Hay situaciones y circunstancias en la vida en el que nadie nos puede dar ese consejo que necesitamos, ni la dirección que necesitamos. Nadie nos puede brindar la ayuda que necesitamos, pues los ataques y la situación que estamos viviendo, espiritual, emocional, solamente Dios puede librarnos, solamente Dios puede acompañarnos, solamente Dios puede levantarnos, solamente Dios puede darnos la seguridad, solamente Dios puede darnos las fuerzas para poder evadir esos peligros que nos causan temor. Hay efectos físicos del miedo. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo se pone en estado de alerta y se encarga de activar el sistema nervioso que se llama simpático. Esta parte del cerebro se encarga de activar la respuesta física de huida. Nos pone en expectativa, en atención, en alerta. El corazón bombea más sangre, los músculos se tensan, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo y el estómago se cierra. Es el momento indicado en el que podemos actuar rápidamente, correr, escondernos, tratar de evadir. Estamos alerta. El miedo nos lleva a estar en esa situación de actividad, de atención. Pero el miedo también puede causar efectos psicológicos. Estos efectos del miedo que producen serias consecuencias. El proceso mental se inicia sintiendo agobio, sintiendo malestar. Eso nos indica que algo no va bien. Posteriormente, como nuestro cuerpo ha activado, nuestro cerebro ya ha activado nuestro cuerpo, nos ponemos en ese estado de alerta y en algunos casos actuamos rápido por impulso. A veces dicen que valentía, pero solamente fue un reflejo, un impulso del miedo. Causa estrés. Ese estrés que te destruye, ese estrés que te hace sentir desesperado, inquieto, inquieta. El hombre descubrió el temor en el momento en el que se alejó de Dios. La primera circunstancia en el que el ser humano refleja temor es el momento en el que da la espalda a Dios. Y esto sucedió en Génesis, cuando Eva y Adán pecaron y escuchan a Dios que se acerca, se esconden. Y el Señor dice, ¿por qué te escondes? ¿Por qué se esconden? Y
ellos dicen es que al escucharte tuvimos temor porque estábamos desnudos. Entonces, esto nos hace entender que el primer momento en el que el ser humano descubrió el temor, o el primer momento en el que el ser humano tuvo temor, fue cuando dejó de depender de Dios. Y por eso el Señor en este versículo 13 nos hace entender, porque yo soy el Señor tu Dios. El primer plan o el primer propósito del enemigo es hacerte olvidar quién es tu Señor, quién es tu Dios. Llevarte a la esquina donde tú no recuerdas o donde tú no tengas la oportunidad de pensar o de reaccionar. Que no tengas la oportunidad de escuchar lo que Dios quiere decirte. Que no tengas la oportunidad de recordar las cosas que Dios ha hecho en tu vida antes, para que no vuelvas a depender de Él. El enemigo quiere que tú estés asustado, que tengas temor. Cuando las sociedades están asustadas, cuando los hombres y las mujeres están asustados, son capaces de permitir incluso que sean violados sus derechos más fundamentales. El temor nos lleva a una situación de dependencia, a una situación de emocionalmente y psicológicamente de agobio y malestar, que no nos dan la oportunidad de reflexionar coherentemente, de pensar de forma coherente. Y a ese punto nos quiere llevar el enemigo, a ese punto te quiere llevar Satanás, a un punto de atadura, atarte al temor, al miedo, a la duda. Porque si tienes temor, si tienes miedo, si tienes duda, no serás capaz de levantarte y luchar por lo que Dios ha declarado para ti, para tu familia, para tu vida, para tu ministerio. El miedo no detiene, el miedo no agobia, el miedo nos ata. Y aunque creemos en Dios, aunque tenemos a Dios, el miedo no nos deja verlo. El miedo no nos permite darle la oportunidad de manifestarse en nuestras vidas. Cada vez que usted ve en la palabra de Dios la manifestación del poder de Dios, viene mayormente detrás de un hombre que, a pesar de sus temores, a pesar de sus dudas, se atrevió a actuar en fe, creyendo y poniendo el miedo hacia un lado. La semana pasada hablábamos de aquel hombre paralítico y sus amigos que en medio de que no podían pasar, no podían llegar a Jesús, no tuvieron miedo, no tuvieron temor, sino que tuvieron determinación. Subieron al techo, abrieron un hoyo y bajaron al paralítico y recibió un milagro. La mujer con el flujo de sangre, la gente la empujaba, la gente la apartaba. Ella en su condición sabía que podía ser maltratada, pero aún así puso su temor y su miedo a un lado y siguió creyendo que Dios podía hacer un milagro. Zaqueo era un hombre repudiado, Zaqueo era un hombre rechazado por los judíos, por la carrera que ocupaba, por lo que ejercía, pero él no tuvo miedo, él no tuvo temor. Si la multitud no lo dejaba ver, él se enganchó en un árbol, subió a un árbol para poder ver a Jesús. Hoy yo no sé cuál es el miedo que te detiene, yo no sé cuál es la duda que no te ha permitido entender lo que dice Isaías 41, versículo 13, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios está diciendo, yo soy tu Dios. ¿Cuál es tu miedo? Vuelve y repítelo. El Señor es mi Dios. Cuando te das cuenta, cuando entiendes quién es tu Dios,
tu miedo comienza a hacerse pequeño, tu duda comienza a no tener sentido, porque reconoces quién es tu Dios. Y el Señor lo primero que dice y lo primero que expresa para llamar nuestra atención es: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene, que sostiene tu diestra, tus fuerzas. La diestra es la mano derecha. El Señor está diciendo: tus fuerzas vienen de mí. Cuando comienzas a tener temor, comienzas a entender que el control lo tienes tú y que las cosas dependen de tus fuerzas y que de ti dependen que las cosas salgan bien o salgan mal, o que el enemigo es más grande que tú porque tú tienes menos fuerzas que él. Pero cuando tú entiendes que el Señor es tu Dios, que él sostiene tu diestra, te das cuenta por qué David con una piedrita pudo matar a un gigante que estaba bien resguardado, que estaba bien armado, que estaba bien protegido, que era un guerrero. Y David con una piedrita pudo derribarlo. ¿Por qué? Porque él sostiene nuestra diestra cuando dependemos de él. Cuando creemos en él, sabemos que no son nuestras manos, que no es nuestras manos, que es la mano de él a través de nosotros. Y por eso, aunque nuestros enemigos, nuestros temores, nuestros miedos parezcan ser gigantes, parezcan ser grandes, quien sostiene nuestras manos, de donde provienen nuestras fuerzas, es del Señor nuestro Dios. Así que ningún efecto del miedo, ni físico, ni emocional, ni espiritual, podría detener a un hombre y a una mujer que ha entendido que el Señor es su Dios. Ningún temor, ningún miedo puede detener a un hombre o a una mujer que ha reconocido que Él es quien sostiene su mano derecha. Ningún temor, ningún miedo podrá detener a un hombre que ha recibido una palabra de Dios que le declara: no temas, yo te ayudaré. Santo es el nombre del Señor Jesús. En el Salmo capítulo 56, versículo 3, la Biblia dice: el día en que temo, yo en ti confío. El salmista declaró que aunque el miedo es algo de la naturaleza del hombre, de la carne, aún en medio de los temores y de los miedos, hay una confianza que lo llena de seguridad, de determinación, de fe, y es la confianza puesta en el Señor Jesús. En esta hora no quiero decir que tú no vas a ser atacado, que en esta hora no quiero decir que tú no vas a ser bombardeado por temor, por dudas y por miedo. Es la estrategia del enemigo: atacar tu mente, atacar tu corazón, sembrar duda, sembrar miedo. Pero tú eres quien toma la determinación si vas a permitir que crezca esa semilla que él siembra. Si tú eres que vas a permitir que esa semilla dé frutos, o si tú vas a permitir que el Señor en esta hora, a través de su palabra, marchite todo espíritu de miedo, toda duda, toda semilla de temor que haya sido depositada en tu corazón, que sea destruida en esta hora por la palabra de Dios. Que la palabra, como espada de doble filo, entre a tu corazón y corte toda duda, todo temor, todo miedo, no importando dónde se esté escondiendo. Esa duda y ese miedo que viene en el momento de la dificultad. Hay personas que hay un temor recurrente que le visita. Desde que se sienten un poco mal o desde que estornuda dice: ¿será que tengo el virus? Y desde que se sienten un dolor y ¿será que tengo algo? Y desde que escuchan cualquier noticia hay problema.
esa duda recurrente. ¿Y será que la enfermedad que le dio a mi abuelo me va a dar a mí? ¿Y será que la enfermedad que le dio a mi tío me va a dar a mí? ¿Y será que lo que le pasó al matrimonio de mi mamá le va a pasar al mío? ¿Y será que lo que le pasó? Y es una duda que recurrentemente viene y visita tu corazón. El enemigo ha sembrado alrededor de ti ese miedo, ese temor, esa duda. Pero hoy el Señor te está declarando esta palabra. El día en que temo, yo en ti confío, declaró el salmista. El problema no está en el temor. El problema no es la duda. El problema es la fe. Si permitimos que nuestros temores y nuestras dudas sean mayores que nuestra fe. El momento en el que Pedro bajó de la barca para caminar sobre el agua, el Señor no le reclamó por tener temor. El Señor no le reclamó porque vio el agua y porque vio el viento y porque tuvo miedo. El Señor lo que le reclamó fue: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema no es el miedo o el temor. El problema es que en medio del miedo y el temor debemos seguir creyendo. En medio de las amenazas que son reales. Con esto no te estoy diciendo que las amenazas no son reales. Las amenazas son reales. El pueblo de Dios está siendo amenazado. La familia están siendo amenazadas. Pero en medio de las amenazas, en medio de las dudas, en medio de los temores, tiene que levantarte, como dice el salmista: el día en que temo, yo en ti confío. Confía en Dios en medio de tus temores. Confía en Dios en medio de tus dudas. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 30, hablando de Pedro: pero viendo las fuerzas del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hoy, en medio de tus temores, el Señor toma tu mano y te dice: ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué desconfías? Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. Isaías 41, versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu diestra. No temas, yo te ayudaré. En el Salmo capítulo 34, versículo 4, el salmista dice: aunque por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista está diciendo: por valles de sombra y de muerte, estoy caminando en un lugar donde no puedo ver nada. Mis ojos no pueden alcanzar a ver lo que hay detrás, delante, a los lados. No sé cuál va a ser el mañana, no sé qué va a pasar mañana. No sé si la enfermedad se irá o si vendrá. No sé si habrá un rebrote o no lo habrá. No sé si Cristo viene hoy, si viene mañana, si viene el mes que viene. No sé si mañana habrá una guerra. No sé si las finanzas del mundo colapsarán. En medio de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Santo es el nombre de Dios. No sé qué va a pasar mañana. El enemigo quiere sembrar duda en tu corazón por tu falta de manejo del futuro, porque tú no conoces el futuro. Tú no tienes el control de lo que va a pasar. Y los pronósticos del mundo y los pronósticos que vemos son de mar en peor. Y por eso es que el Señor dice: cuando vean estas cosas, no teman, alégrense. Alégrense, porque mi venida está cerca. Y el salmista dice: en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Las manos de Dios no están desposeídas. A través de la vara y del cayado, el pastor tenía el control de las ovejas que cuidaba. Con la vara él la podía alar, con la vara él la podía detener, con la vara él la podía guiar, la podía dirigir, pero con la vara también la podía defender. Si venía algo y se levantaba en contra de las ovejas de ese pastor, con la vara él podía defenderlas, podía golpear lo que viniera. Si se levantaba un león, un oso, no importando lo que se levantara, él podía golpearlo con esa vara. Y es la palabra que el Señor ha declarado a través de Isaías 41 hoy para nosotros. Y para concluir, lo voy a repetir. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscará lo que riñen contigo, pero no hallarás. Serán como nada, como si no existieran lo que te hacen la guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. No importa cómo te llames, no importa dónde estés, no importa cuáles sean tus dudas o tus temores. Si tú dirás, ¿cómo que no importan? ¿Cómo puedes decir tú que no importan? Si yo sé lo grande que son o el problemazo que tengo. No soy yo que lo declaro, no soy yo que lo digo. Es el Señor que dice: porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy quien sostiene tu mano derecha. No temas, yo te ayudaré, dice el Señor. El Señor dice: yo te ayudaré. En esta hora no importa lo que esté pasando, el Señor dice: yo te ayudaré. En esta hora, si estás enfermo o estás enferma, el Señor dice: yo te ayudaré. En esta hora, si tu matrimonio está pasando por una situación difícil, el Señor está diciendo: yo te ayudaré. Yo te daré dirección. Yo te enseñaré. Yo te consolaré. Yo he estado contigo, dice el Señor. Solo date cuenta que Él está ahí. Él es quien sostiene tus manos. No hay una lágrima que salgan de tus ojos que no pasen por las manos de Dios. No hay un dolor que toque tu corazón que Dios no lo vea. No hay una palabra que te haya hecho daño que Dios no la haya visto. Pero Él espera que tú reconozcas que eres tu Señor, que eres tu Dios. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene, que sostiene tu diestra. Así dice el Señor. Así dice el Señor en su palabra. Yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra. Oye, no temas. No temas. Vuelvo y lo repito, no temas. Dice el Señor: yo te ayudaré.